Más allá de las apreciaciones, de la estadística, de los registros de la historia, Ever, ¿qué dirías de la dictadura? ¿Y qué dirías del conocimiento que tenemos hoy de la dictadura? Yo diría, respetando lo que decía Gerardo sobre las dificultades que plantea la historia reciente y los problemas de la memoria, que recordar alguna de esas cosas, para quienes no vivieron, la mayoría de los uruguayos no vivió la dictadura actualmente. Claro. Son más quienes nacieron después que quienes seguimos vivos, que somos una suerte de fósiles. Y date cuenta que una persona que hoy tiene 40 años, exactamente, nació en el 73. Claro, nació en el 73. Ustedes habían nacido. Sí, nosotros habíamos nacido. Yo nací el día anterior. Lo que quiero significar es cómo el propio transcurso, eso estaba diciendo, el propio transcurso de la dictadura fue modificando la percepción de la misma. Lo que era andar en taxi, que te pararan en cualquier lado y te pidieran los documentos. Ahora vaya si no tenías la cédula. Ahora te dicen algunos, porque algunos te lo dicen, en la dictadura no pasaba esto porque te paraban. Sí. Si ibas por la calle, más de 3 no podían andar. Yo no sé si se ha estudiado el índice delictivo durante la dictadura. Se está estudiando. Se está estudiando. Uno de los grandes errores. Habría que ver si realmente bajó o no bajó. Uno de los grandes errores que vi en la crónica que se hizo en el semanario Brecha, creo que fue, sobre esa reunión que hubo a propósito del periodismo y en la dictadura, fue indicar concretamente algunos indicadores. Por ejemplo, que la información policial era una información mayoritaria en los informativos y en los canales de televisión. Pocas cosas más controladas que la información policial, señores, en esa época. La información policial no podía mostrar un país que tuviera problemas, en este caso de seguridad. Esa es una de las trampas de la memoria. Es decir, en la medida que yo no sé si de la memoria, ¿sabes? Parece que bajara. No, yo no sé si de la memoria, porque hay cosas que en ese encuentro, por ejemplo, y sigo ateniéndome al resumen que se hizo en el semanario Brecha, no se dijeron muchas cosas. Es decir, se le pidieron a los periodistas, o se pidió a los periodistas qué habían hecho, si eran... No eran indiferentes los periodistas. Tenían un soldado al lado, muchacho. No, claro, pero yo lo digo... Un soldadito que estaba en la redacción, un soldadito que estaba al lado del operador, y que... Un soldado que no sabía de nada, vamos a empezar por ahí. Y que frente a una cosa media desacomodada, que le podía significar que su superior lo mandara en arresto, hacía cortar. Pero era una... La dictadura, yo no sé, tal vez no haya sido la más sanguinaria, no importa si fue o no lo fue deplorable, fue terrible para los uruguayos. Pero una de las cosas que las caracterizó fue que tuvo mucho control sobre la libertad de expresión. En Argentina, con una dictadura que fue muy sangrienta, sin embargo se publicaban cosas que al Uruguay no entraba. A mí me parece que está bueno que eso se haga con participación de muchos periodistas que hayan participado de esa época, que hayan estado, porque hubo muchas cosas que se olvidan. Yo que sé, la semana del día, todos los semanarios de la última etapa, y la gente que trabajó desde Opinar en adelante, aquí Opción, que se suele olvidar, Clausurada, la donde democracia, empezaron su carrera, la democracia, periodistas que han marcado un antes y un después en la historia del periodismo uruguayo. Muchos, por ejemplo, Alfonso, contá esa anécdota maravillosa de la clausura evitada. Primero se había estado Opción, que se clausuró por el voto en blanco, a final definitivamente, y se inventa el semanario Aquí, que vendía 25.000 ejemplares, como Jaque estuvo, ¿no? Como sucesor, con Correo de los Viernes, como sucesor de Opción. Entonces, Opinar fue el primero. El año 83, que otro hecho que no se conoce mucho, pero fue muy importante, fue el único año que yo recuerdo, por lo menos de las últimas, de la segunda mitad de la dictadura, en la que hubo censura previa. Es decir, fracasa el intento de acuerdo del Parque Hotel y el régimen se endurece.
Yo me acuerdo que esa misma noche tuvimos unas reuniones aquí, etcétera, en algún lugar. Después incluso una clausura en el restaurante que era el Luzón, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno. Santucci. Sí. Claro. Y entonces viene la censura previa que implicaba una cosa terrible. El militar o el encargado revisaba la publicación, sí, el último número impreso. O sea, vos tenías que imprimir 25.000 ejemplares y te decían que no tenías que... Era una pérdida terrible. Entonces toma la medida de sacarlo mucho más fino, con menos páginas y en blanco y negro. Se vendía más. Y una noche, un día, la anécdota que me cuenta, que me pide Gerardo, dicen que, en el semanario impreso dicen que no podía salir a la calle, había una nota de derechos humanos que creo que hablaba de Pérez Aguirre y de Pérez Esquivel. Entonces dicen que no sale, era una pérdida terrible. Se negocia que nos dejan salir si se recorta la nota. Y esto es absolutamente cierto. En el semanario aquí, en la redacción, hubo una bañera absolutamente desbordada. Se recortaron uno por uno los 25.000 ejemplares con el agujero. Por supuesto que al otro día, cuando se corrió la noticia, se agotó en 10 minutos, porque era una cosa simbólica brutal. Pero eso muestra un poco lo que pasaba, ¿no? Hubo omisiones importantes y yo quiero dejar mención a una de ellas. La radio fue el medio que más empujó. Bueno, claro. En los tiempos de la dictadura graves, en los primeros años sobre todo. Sí. No se mencionó la figura de Never Araujo. Claro. Me pareció de donde salieron figuras brutales y donde colaboraba gente como Vivian Trías, por ejemplo. Ventana al Mundo. Y contigo. Era impresionante. Sí, pero era una ventana, ese programa era una ventana, un aire fresco, que muchas veces, recurriendo a la analogía de lo internacional, se hablaba de eso. Es maravilloso. Había una columna que se llamaba Ventana al Mundo. Sí. Esa columna la escribía Vivian Trías. Exactamente. Y Never se iba a encontrar, pero ojo, no se podían sentar, se cruzaban en un bar de Montevideo. Vivian vivía en Las Piedras. Sí. Y entonces, así como al pasar o en el baño, Vivian le entregaba todas las semanas el texto que luego Never leía. 3 veces por semana iba. 3 veces por semana. Lo que significó un sustento también para Vivian. No, ya estaba enfermo en esa época, ¿no? Sí, creo que sí. Yo no lo recuerdo. Sí, ahí está. Después hubo mucha gente, el Lungo Torres Wilson. Yo quiero recordar gente que no era simpática para la dictadura y que estaba allí. Me pareció una omisión realmente muy fuerte, sobre todo porque se acentuó el rol de otra gente de radio que también tuvo su esfuerzo, como la Germán Araujo, pero que fue muy posterior, ¿no? Claro. Germán fue muy posterior. Fue en la década del 80, Never empezó con la década del 70, el programa era muy vigilado, tuvo siempre el apoyo de Jorge Nelson Mullins, varias veces había que ir a la calle Paraguay, allí abajo, y Maldonado. Las grabaciones, porque esa es otra cosa que no se contó. En la radio, bueno, había una columna, de repente, Eli de Atuana, por ejemplo, una figura que era claramente de izquierda. Había mucha gente que ingresó en esa línea. Bueno, yo recuerdo que hubo momentos en los cuales realmente se vivió en forma muy, muy incómoda. Te pedían la grabación y la iban a escuchar la grabación, y tú no sabías lo que iba a pasar. Te podían responder a la semana, al otro día, a los 2 días, a los 3 días. Este tipo de misiones, que no es casual, no son casuales. Y es una reconstrucción de la historia, es lamentable, porque oculta una parte muy importante de lo que ocurrió. Entonces se están contando las cosas a medias o mal contadas, lo cual es peor porque no se cuenta la verdad. Hay un pleito por el relato, y es un pleito importante, porque hay que evitar todos los sesgos, todas las historias semiplégicas, que por cierto no son de un solo lugar. Por supuesto. Y en ese sentido hay muchos que tienen que contribuir a eso. Por ejemplo, yo creo, cuestiones del oficio, que la investigación histórica tiene ahí un rol muy importante que cumplir. Pero no son solamente los historiadores, que por otra parte forman parte de un oficio y no administran la verdad sobre el pasado. Es muy importante, aún con
con las prevenciones metodológicas del testimonio. Es muy importante los libros testimoniales, son muy importantes, han sido muy importantes las investigaciones periodísticas, son extremadamente relevantes y escasas los ensayos ideológicos. Siempre destacamos el libro de Heber, porque porque el libro de Heber retoma esta clave que solemos olvidar, que, sí, la política no tiene ideas, que la política es opciones racionales para en la búsqueda del poder. No, la política también es un debate de ideas, y también en estos momentos había un debate de ideas. Por ejemplo, el 27 de junio, en esa bifurcación de camino, yo siempre recuerdo aquellos que renunciaron el 27 de junio. Porque algunos que estaban en el gobierno Bordaberry siguieron. Sí. Y otros renunciaron. Para empezar, Zapelli. Y otros entraron. Por ejemplo, Jorge Zapelli. Jorge Zapelli, que es una figura a la que se ha recordado poco, fue una figura que, frente a los acontecimientos del golpe de Estado, Jorge Zapelli era un hombre, era un pachetista, era un hombre de derecha, un hombre conservador. Un hombre conservador. Sin embargo, era un demócrata a carta cabal. Y recuerdo muy claramente la carta magnífica rechazando el golpe de Estado y rechazando el ofrecimiento que le hiciera el dictador Juan María Bordaberry para que presidiera el Consejo de Estado. Que no estuvo, en la última sesión del Senado porque estaba en Suárez tratando de convencer a Bordaberry de que diera marcha atrás. Y un hombre que toda la oposición, incluido Wilson Ferreira, incluido Oliver Sereñi, manejaban como una alternativa institucional. Un interlocutor. Sobre todo en febrero, ¿no? Claro, donde Bordaberry ya no tenía legitimidad. Ahí los libros de Alfonso han sido reveladores. Lo que a ti te dijo y los documentos que te dio Juan María Bordaberry son absolutamente increíbles. Hay que repasar los libros y los reportajes que le ha hecho Alfonso, porque allí Bordaberry expresa muy claramente su ideología, que era una ideología absolutamente exótica en el Uruguay. Un integrista católico que veía masones por todos lados, que creía que el siglo XVIII, el siglo de las luces, había prohijado al liberalismo y al marxismo, y que se declaraba explícitamente como un hombre que estaba en contra de la democracia y en contra de la democracia liberal. Creía que el derecho divino era lo que debía. Era el Demestre uruguayo, Burke, Demestre, esa corriente contrailustrada, él era el típico representante. Heber, y llegamos a un punto entonces, porque el tema es infinito, ¿verdad? Llegamos a un punto que es clave. ¿Cómo salimos de la dictadura? ¿Había otras posibilidades para salir de la dictadura o se salió como se pudo? De la dictadura salimos por la presión popular, por la presión política, o porque los militares vieron que el modelo estaba agotado y que iban a morir con él. Mira, no hay cosa más difícil, Gerardo lo sabe bien, que la historia contrafáctica, es decir, había otras posibilidades de salida, es probable que las hubiere, pero nunca podremos estar seguros de ello. Lo que sí parece ser es que se salió de la dictadura por múltiples factores, no hay uno solo. La acción de la oposición valiente en el exterior, el sacrificio de la izquierda uruguaya, que ahí sí tuvo una nítida posición antidictadura que no había tenido en febrero, pero sí la tuvo al final de la dictadura, la acción de los partidos tradicionales, es decir, la situación económica, el ciclo económico había cambiado. No nos olvidemos, Jorge, que cuando se produce el golpe de Estado, Uruguay vivía una crisis económica de larga data. El modelo al que aspira Bordaberry durante la dictadura, ese modelo de vuelta a las raíces ganaderas del Uruguay del siglo XIX, ese modelo estaba agotado en los años 80, y ese factor influyó poderosamente, ¿verdad? La población, los servicios, los salarios de los uruguayos habían caído verticalmente. Sí. Había, como decía antes, la tablita se partió, una causa financiera ahí muy poderosa. El hecho
de la inadaptación progresiva a las condiciones de la vida en dictadura, ¿verdad? Que es un factor enormemente importante. La gente comienza, y ustedes señalaban esas manifestaciones culturales que se van eslabonando contra la dictadura, que no eran las mismas en el año 75 que en el año 81. Todo ese cúmulo, ese río confluyente es, me parece a mí, el que en definitiva produce la caída de la dictadura, que ya no era una opción para los militares. Los militares habían agotado su arsenal de medidas y entonces caen en un estrecho pasillo que conduce a la democracia. ¿Puedo agregarte dos cositas nada más? Sí, no, quiero que hables. Totalmente de acuerdo, y le agregaría dos factores. Uno, las crecientes divisiones militares en la propia interna del gobierno. O sea, ya había un desgaste y había un enfrentamiento notorio entre Gregorio Álvarez y alguna de su gente y otros militares que, bueno, termina con el hecho de que después del fracaso, por ejemplo, muy demostrativo, después del fracaso en las negociaciones del Parque Hotel, es relegado, siendo presidente, es relegado de las negociaciones Álvarez y es tomado directamente por los comandantes en jefe. Es decir, había unas divisiones muy profundas que se trasladaban también al terreno de la política económica. Y por otro lado, había cambiado muchísimo el contexto internacional. Es decir, ya desde el 76, cuando viene por allí, cuando viene Carter, el régimen siente que hay un hostigamiento que además se refleja en la región. Y yo creo que hay otro hecho que puede parecer que no, pero la muerte de Franco determinó un cambio de clima. Acá se utilizaba mucho entre líneas las situaciones paralelas entre España y Uruguay. Es decir, hay un cambio de contexto a los Estados Unidos, es fundamental. Está la famosa anécdota de La Mañana. El diario La Mañana titula yo tengo el ejemplar, Aparicio Méndez dice: el Partido Demócrata de Estados Unidos, con Kennedy a la cabeza, es el mayor aliado de la subversión. Decía, a 8 columnas El País. El diario La Mañana. Declaraciones que estaban grabadas y de todas maneras clausuraron el diario y hicieron echar al periodista, que eran declaraciones del presidente de la República, pero ya mostraban un poco ese cambio que había habido en Estados Unidos, que al principio fue sustento, después fue oposición. Sí, Gerardo. Tú sabes que estamos en el escenario de un pleito por los relatos. Y este es un escenario que tiene múltiples derivaciones. Hay un pleito político, que es legítimo en tanto se reconozca que es político. Hay un pleito, bueno, en la historiografía, hay distintas versiones, son distintas. Los historiadores rechazamos la hipótesis contrafáctica. No hacemos historia virtual. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Pero eso no significa no interpelar a lo que pasó con la multiplicidad de hipótesis que hacen a la contingencia del proceso histórico de lo que pudo haber pasado. Y en esa perspectiva hay un relato que ha buscado imponerse, que a mi juicio es insustentable cada vez más. La idea de que se salió de la única manera que se podría haber salido y que fue la mejor salida posible y fue una salida ejemplar, modélica, casi for export. Bueno, la documentación prueba que eso no es así y que eso forma parte de un relato político tan legítimo como otros múltiples relatos. Esta es una salida, la salida uruguaya fue una salida con virtudes pero también con grandes defectos. Es una salida que no hicieron solamente los militares y los delegados partidarios que negociaron, no, es una salida. Entonces, bueno, hubo protesta popular, en donde hubo contexto internacional, en donde hubo condicionantes económicas. Fue una salida en donde había distintos. Te puedo hacer una pregunta, Gerardo, perdón. Cuando decís protesta popular, ¿a qué te referís? En primer lugar, a toda esa subversión inteligente que recorrió durante toda la dictadura, aún en los peores momentos, en los momentos donde, recordemos, en el Uruguay se aplicaba en forma sistemática el terrorismo de Estado entre el 75 y el 79 en sus picos más grandes, pero después siguió. Pero no se la veía, No se la veía. Perdón, no la veían algunas. El Uruguay tiene el récord en toda América Latina
de presos y de torturados per cápita. No, yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de pero la eso. Resistencia, las protestas populares, no, crecen de manera muy grande. Muy grande. Del 82, claro, sí. en el 82, las elecciones internas de los países. Bueno, los caceroleos. Bueno, los caceroleos. ahí está. Los apagones, los caceroleos que primero eran en las casas, después la gente ya salía. Sí, pero Alfonso, llevábamos 10 años de dictadura. Ah, sí. Llevábamos 10 años. Estamos hablando de otro además, elemento, está bien. Hasta o sea, los candom bailes era. ¿Se acuerdan de los candom bailes? Lo que pasa es que hay que registrar la historia sobre la base de incluso una documentación que puede revelar. ¿Eso a qué viene? Que tendríamos que reflexionar mucho sobre cómo salimos de la dictadura. Porque, en primer lugar, no era el único modelo de salida. Ha prevalecido, por ejemplo, la idea de que Wilson Ferreira tenía un modelo de salida fruto de un loco pasional que desconocía lo que le estaba ocurriendo al país y que en realidad se equivocaba. No, tenía su visión, tenía una alternativa. Perdió por múltiples circunstancias, pero no habría que desconocer y hacer historia contrafáctica diciendo no, era un loco pasional. No, estaba proponiendo determinadas circunstancias. El modelo que salió, bueno, fue debatido adentro de los partidos. Y lo más importante, no nos parece que tengamos muchos elementos para ufanarnos de un modelo de salida que sacrificó durante décadas la verdad y la justicia respecto a lo que había acontecido en épocas de terrorismo de Estado. Y menos presentarlo como una salida ejemplar exportable para el mundo. No, yo creo que con mucha modestia debiéramos discutir, bueno, cómo el país transitó por esos momentos y cómo negoció una recuperación democrática que fue muy debatida, en donde había modelos que fracasaron, había propuestas que finalmente no prevalecieron, pero había hubo una discusión muy, muy profunda, que tanto no se ha zanjado, que en algunos de sus aspectos es una discusión que 40 años después del golpe de Estado y casi 30 años después del fin de la dictadura, todavía lo seguimos discutiendo. Ahora, no, sin duda que está vigente. Ahora, día a día lo vemos. Es interesante que es un modelo de salida que en sus dos, sobre todo, partes clave, en el conjunto participan todos los partidos. Porque en el pacto de Naval participa el Frente Amplio. Sí. Y después, en la ley de caducidad, no participa el Frente Amplio, participa el Partido Nacional. Pero fíjate la secuencia, y es muy interesante el registro. Participan todos los partidos, pero en secuencias distintas. Claro, por eso dije, en secuencia distinta. Hay un excluido, en el pacto de Naval hay un excluido. Cuando un partido, se dice que fue un auto excluido, la verdad que es una verdad a medias. Claro. Estaba preso Wilson. El auto excluido tenía a su principal líder preso. Bueno, también el Frente tenía muchos presos. Perfecto, pero había un auto excluido. Y en la salida del 86, la ley de caducidad, votada el 22 de diciembre, hay otro excluido que es el Frente Amplio. Entonces, están todos los partidos, pero no, por eso digo, distintos. Es interesante decir que en episodios distintos, en el conjunto, en distintos episodios participan todos los partidos. Y una cosa interesante que muchas veces no se tiene en cuenta es que no hubo amnistía para los militares, porque los militares no quisieron. No querían. Claro. Porque si en la famosa ley de amnistía primera, que era una de las cosas que se proyectaron, y las paredes de Montevideo, lo que tenemos que tratar, recordamos, decía amnistía recíproca ya. Sí. Si en esa ley, no sé si hubiera sido bueno o malo, simple es un hecho, si en esa ley se hubiera incluido los militares, como en el momento se pensó quizás la discusión y la verdad y todo lo demás hubiera sido diferente, quizás, estoy haciendo hipótesis, pero los militares no fueron amnistiados porque ellos decían que no tenían nada por lo cual ser amnistiados. Lo cual revela, que fue una transición, porque ese factor también hay que considerarlo, donde el ejército no estaba derrotado absolutamente. El ejército mantenía su poder. No fue la transición argentina, donde el ejército prácticamente después de las Malvinas capacidad. Eso no implica que haya sido una buena salida. Si hubiera sido una buena salida, probablemente ahora
las discusiones sobre el tema de los derechos humanos estarían a otro nivel que... Yo les haría una pregunta a ustedes, pero estaríamos una hora más. ¿Hay alguna buena salida de la dictadura? Bueno, hay mejores, hay mejores y peores. Y peores. ¿Esta no fue de las peores? Yo te diría que fue una mejor salida, que la de Chile, por ejemplo. Sí, mejor que la de Chile. Argentina también. Bueno, depende de cómo la califique. Hubo menos conmoción y más dictadura, seguridad, más estabilidad tuvo el país. Sí, pero yo no me ufano y la verdad No, yo tampoco. La verdad que no estoy contento respecto a una salida que quiso intercambiar, porque además no son valores intercambiables, verdad y justicia por estabilidad política. Pero además algo muy importante. El pedido era amnistía general y restricta. Sí. Si hubieran incorporado a los militares que no querían ser amnistiados en el año 85, la ley no hubiera salido. No habría habido votos en el Parlamento. Vos sabés que eso el Partido Nacional... esa también es una hipótesis muy... eso es una discusión abierta. Yo el creo Partido que, Nacional no hubiera yo creo votado, que el Partido Nacional estaba dispuesto a votar. Bueno, pero esa es una discusión... El Partido Nacional no hubiera estado dispuesto a votar eso, el Frente Amplio tampoco, y no estaban los votos. No estaban los votos. Un minuto para esta última pregunta, porque estamos pasadísimos. ¿Coinciden con el doctor Tabaré Vázquez? ¿Llegó el tiempo de no pasarnos más cuentas? Lo que pasa es que el doctor Tabaré Vázquez suele decir cosas tan genéricas, en la que caben tantas interpretaciones, que a mí me gustaría saber de qué está hablando. ¿De qué está hablando? Porque si no, a mí me preguntan, ¿están de acuerdo que el sol salga de mañana temprano? Bueno, discutámoslo un poco más. Sí. Es una formulación tan abierta, que realmente lo que le pido es, ¿me podría especificar más lo que quiere decir? Los procesos históricos no se cierran por la voluntad de nadie, ni siquiera de un hombre que tiene la influencia decisiva que tiene Tabaré Vázquez. Hemos pasado 40 años. Sí. Te voy a las declaraciones, yo lo voy a recordar ahora el nombre de quien dijo que Alemania supo en menos de 40 años estabilizarse más allá de la mala conciencia de los alemanes, que no es poca cosa. Alemania supo estabilizarse, sin embargo tuvo lo que se llamó la controversia de los historiadores en el año 90, que fue tremenda, y aún ahora se sigue discutiendo. Te voy a dar un dato. Uno de los temas que genera más bibliografía en el mundo en este momento es el régimen nazi. Exactamente. Y los alemanes fueron los victimarios. Claro. Yo creo que en ningún ámbito de la vida vivir pasándose cuentas, si decimos así en términos estrictos, no está bueno. Eso tampoco quiere decir que se ignore el pasado y que no se investigue. Yo creo si refiere a la ley de caducidad, que hubo, no sé si lo dice pero sobre la ley que hubo de caducidad. 2 pronunciamientos populares y el segundo no se respetó, sea de izquierda, de derecha, etcétera, lo cual para mí fue muy grave, porque entre otras cosas se devaluó el sistema, la fórmula de consulta popular, se devaluó totalmente. Ahora, yo repito, pasarse cuentas todo el tiempo no es bueno. Ahora tampoco desconocer lo que pasó, no, ir al olvido, por algo estamos aquí, y terminar de investigar lo que se pueda investigar. Me parece que eso es importante. Y la aparición de los restos de los desaparecidos, también, por favor, es una cosa que no tiene. También es cierto que es cada vez más difícil algunas cosas, porque bueno, Gerardo lo sabe y Heber todos lo sabemos. Es decir, cuando se cometen este tipo de atrocidades, en general se hace en círculos muy restringidos, los que manejan la información. En general no se deja documentos de ese tipo de cosas, o muy poco. Y casi todos están muertos o presos. Los generales de la dictadura están todos muertos, menos Álvarez y alguno más. Y cada vez se hace más difícil poder llegar realmente al corazón de la cosa, más allá de que haya documentación, los documentos de lo que lo decía Gerardo, de la policía. Y documentos que no han aparecido. El tema de las cuentas, porque voy a tomar una hipótesis. Voy a tomar una hipótesis. Por definición, y esto ha pasado siempre en la historia universal, nadie puede, o sea, no es posible decir punto final.
No es posible. No lo puede hacer la política, no lo puede hacer nadie. El punto final es equivocado a mi juicio, como historiador, pero sobre todo es vano, es imposible. La historia lo demuestra. También, ahora, ojo, además, pero permítanme, pero además, cuentas. Yo he escuchado a Javier Miranda y a muchos detenidos y a muchos familiares de detenidos desaparecidos que ante la pregunta, ¿perdonarían? Bueno, que lo que dicen es, no, pero que lo que dicen es, en primer lugar, tengo que saber a quién perdonar, y en segundo lugar, me tiene que pedir perdón. Luisa Cuestas tiene 92 años. Sí. Y reclama algo que me parece muy justo. ¿Alguien puede decir que eso? Bueno, lo de Lucy Barburu, ¿no? ¿Alguien puede estar tan equivocado como creer? Todos de acuerdo en eso. ¿Alguien puede estar tan equivocado de creer que esto se termina cuando se mueran todos los protagonistas involucrados? No. Cuando revientemos todos, como dijo... Ahora me llama la atención porque está bien, acá seguimos con este grado, y hay países donde no se ha pasado esto y no se les exige esto. Por ejemplo, España, donde cuando uno lee a Paul Preston, que es uno de los mayores investigadores, y lee un libro terrible que se llama El Holocausto Español, y ve las atrocidades que se cometieron del franquismo y también desde sectores de la alianza, republicanos, en particular anarquistas o del Partido Comunista, matanzas terribles, o la responsabilidad de Italia, la guerra. ¿Por qué no se les pide lo mismo? Pero Alfonso, con el mismo énfasis. Yo estoy muy al tanto de la historiografía española. Sí. Uno de los grandes temas de la historiografía española es justamente el debate sobre eso. Sí, la historiografía hoy sí, pero hay me refiero al profusión gigantesca. Sí, lo que se ha puesto en duda. Yo me refiero a nivel político y judicial. ¿Quiénes están reclamando hoy la apertura de las fosas comunes? Pero es un debate. Es muy importante. Los nietos. Es un debate. Los nietos le están reclamando a los padres. Sí, pero es un debate que ¿por qué asumieron esta idea de echar al olvido? Es un debate que está en el 25º lugar en España. Perdón, que además quiero decir una cosa, que es un tema relevante, fundamental esclarecer el pasado. También digo que en todas las encuestas del Uruguay, a la gente que no se la puede ignorar, es de los temas que menos le importa. Lo iba a mencionar. Pero eso es una realidad. Sí. Jorge, a tal punto no será bueno, pero es una realidad. A tal punto está equivocado parcialmente Vázquez en su pedido de laudar y de terminar con la discusión. Digo parcialmente, no es que su enunciado sea absolutamente deleznable, no es eso. Pero los líderes pueden marcar. Simplemente es claro. Los líderes pueden marcar y pueden señalar límites y fronteras. Pero yo te pregunto, no a ti, pregunto en líneas generales. El Uruguay ahora está sometido a un problema muy grave. ¿Qué es? ¿Quién prima? ¿La Suprema Corte de Justicia Uruguaya o la Corte Interamericana de Justicia? ¿Quién prima? Ese conflicto, que es gravísimo para el país, que está sometido a presiones fuertísimas desde el exterior para hacerle cambiar su posición, está vigente. Eso se soluciona a través de un pedido de cierre del debate. No se soluciona. Abrir el debate. Y es una consecuencia de la mala salida originaria. Exactamente. Señores, lean los libros de Alfonso Lessa, los del doctor Evergato, los del profesor Gerardo Caetano. Fue bueno escucharlos, aprendí mucho con ustedes. Gracias. Un gusto, gracias. Y además recuperamos una cosa muy importante que se había perdido en la mañana hoy. Algo material estamos hablando. Siempre dispuesto te quiero mucho, Alfonso, gracias por venir, gracias, Ever, un gusto, gracias, Gerardo, todos muy amigos y grandes profesionales ellos.